El color de nuestra orina nos va a decir mucho sobre nuestro estado de salud en general, muchísimo, pero barbaridades. Por eso en este vídeo te voy a indicar 9 tipos de color de orina que te van a ayudar a entender qué puede estar pasando en tu cuerpo. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, aquí te lo cuento. El color de la orina que realizamos de forma diaria nos indica mucho sobre nuestro estado de salud, muchísimo. Pensar, por ejemplo, que la orina es el filtrado de todo lo que hay en el organismo. Es decir, si algo no funciona bien y tiene algún resto tóxico, eso se va a eliminar por orina. Si hay algo que está enfermo o que está alterado, nos va a cambiar también el color de la orina. Por eso debéis fijaros mucho y en este gradiente de colores que estáis viendo ahora mismo, identificar qué tipo de coloración de orina tenéis vosotros habitualmente, porque cada uno significa una cosa. Veamos cada uno independientemente lo que va a querer decir. La primera orina que habéis visto a mano más izquierda, la del número 1, es una orina completamente translúcida. Esto nos quiere decir básicamente dos cosas. Una, que nos estamos sobrehidratando, algo que no es bueno porque favorecemos la dilución de las sales y electrolitos que deben estar en una concentración indicada en el interior del organismo. Y si por el contrario ves que no has bebido mucho y tienes la orina de esa coloración, es decir, sin color, puede estar indicándote que estás en un proceso de diabetes, que eres un paciente ya posiblemente que seas diabético y que por lo tanto deberías acudir a tu médico. Decirle, mire, tengo este color de orina y no bebo especialmente mucha agua. Luego el color 2, el color amarillo clarito, ese es, digamos, el color perfecto. Digamos que tienes un estado de salud genial. Esa coloración amarilla procede de un pigmento llamado urobilina, que a su vez es un metabolito de la degradación de la hemoglobina de la sangre. Imaginaros la información que podemos sacar del color. Ese color nos indicará que tenemos un buen nivel de hemoglobina, que nuestra sangre funciona bien y que en general estamos bien de salud. Luego, a medida que empezamos a tener ya colores más marrones, pueden estar ocurriendo varias cosas. Una, que hayamos comido algún tipo de alimento que dé ese tipo de pigmentación. Eso es algo que debes pensar previamente al armarte. Por ejemplo, que hayas comido frijoles, ruibarbo. En segundo lugar, que hayas bebido poco líquido, con lo cual se produce una concentración de la orina que hace que aparezca más de color marronáceo. Y por último, si has bebido un nivel habitual de agua, es decir, que estás bien hidratado y sigues teniendo ese color ya más marronáceo oscuro, puede estar indicando que tienes una enfermedad de tipo hepático. Luego podemos encontrar también que nuestra orina tenga desde un color rosáceo o rosa a ya colores un poco más rojizos. Aquí ya hay que analizar porque este tipo de orina puede estar debido a varias causas. Una de ellas, posiblemente que te estés tomando algún tipo de medicación que coloree de esa forma la orina. Revisa lo que te estés tomando y mira en las contraindicaciones del medicamento si puede dar esta coloración anómala de orina. En segundo lugar, acuérdate de si, por ejemplo, has comido arándanos o remolacha, que también pueden colorear así la orina. Y si nada de lo anterior crees que puede ser la causa de esa coloración, podría ser que estuviésemos delante de lo que conocemos como hematouria, es decir, la presencia de sangre en la orina. Esta presencia de sangre en la orina, a su vez, puede tener varias causas, varios orígenes. Puede ser que tengas desde una infección de orina, la presencia de cálculos renales, es decir, que tengas la clásica piedra del riñón, uréter y demás, que rasgue los conductos y que por lo tanto provoca una herida que sangra y se mezcla esa sangre con la orina, dando esa coloración. Que hayas tenido algún tipo de traumatismo, es decir, que se provoque también una herida por un traumatismo externo, algún golpe o lo que sea, y que esté sangrando por esa circunstancia. Y ya por último, y lo más grave evidentemente, alguna patología de tipo mucho más maligno. Estamos pensando, por ejemplo, en algún tipo de tumoración o neoplasia a nivel del aparato genitourinario. Otra coloración anormal es que veas tu orina de color naranja. Este color naranja puede deberse de forma natural
a que hayas tomado carotenos, por ejemplo, que hayas comido recientemente ese mismo día una cantidad elevada de zanahoria, pero fíjate en esa situación también en tus heces. Si tus heces aparecen de un color más claro del habitual y tu orina aparece de color anaranjado, es bastante probable que tengas o bien un problema de hígado o bien un problema en los conductos biliares. A veces puedes encontrar también, y esto no es tan frecuente, pero se ve en ocasiones, una orina de color azulado verdoso. Para que te hagas una idea, esto es, digamos, si has observado alguna vez que se te ha estropeado carne de pollo, sobre todo pechuga en la nevera, que llevas varios días y que no la has consumido y que ha pasado la época de caducidad, notarás que la carne de pollo se pone de un color entre azulado y verdoso. Esto es porque ha crecido una bacteria denominada Pseudomonas aeruginosa y que posiblemente en tu caso no tiene nada que ver que hayas comido esa carne, ni mucho menos, que no es nada recomendable, pero puede que tengas una infección urinaria por esa misma bacteria. No es nada infrecuente. Este color azulado también puede deberse a ciertos medicamentos como la metoclopramida, el famoso Primperan, medicamentos utilizados en la medicina tradicional china, o que hayas cambiado de proveedor de vitaminas. Es algo que cuando cambias el excipiente de algunas vitaminas también se puede provocar. Otra situación que puede ser preocupante y que te debe llamar la atención es que veas que en tu orina aparece espuma. Que aparezca un poquito de espuma y que luego se vaya, eso es completamente normal y no te tienes que preocupar para nada. Pero otra cosa es que veas que esa espuma, después de haber orinado, persiste en el tiempo. Esto, como te demuestro en este estudio que te adjunto aquí en la descripción, puede estar ligado a una enfermedad que provoque proteinuria, es decir, que estés eliminando proteína vía orina. Y esto es un problema de salud que debes controlar, porque puede ser que tengas diferentes tipos de enfermedades que habrá que analizar muy en concreto. Luego fíjate también que veas que a lo mejor la coloración es normal, pero que notes que la orina está como turbia. Dices, bueno, el color parece normal, pero la veo como que hay algo en suspensión, esto no está del todo claro. Por lo general, las orinas turbias están ligadas a la presencia de fosfato. Y la presencia de fosfato elevado en la orina, por lo general, nos está indicando que puedes tener algún tipo de problema en el riñón, sobre todo problemas ligados a la presencia de piedras en el riñón. Otra situación en la cual puede aparecer la orina turbia es que esa orina presente restos de semen. En este caso, si es algo que se da y no has tenido relaciones sexuales recientemente, pues es algo que deberías examinar también. Y por último, aunque no tiene nada que ver con el color, fíjate también mucho en el olor. Fíjate en que el olor, hay muchos olores de orina y esto requeriría un vídeo aparte, pero pasa que no se puede explicar visualmente. Pero seguro que en situaciones normales, cuando acabas de comer espárrago, el primer pipí que haces después huele desagradable. Ese es un olor que ya tenemos asociado en la mente a que hemos comido espárragos y no pasa nada. Pero cualquier olor que se salga de lo habitual, de tu olor de orina habitual, que ya debes estar familiarizado con él, acude a tu médico. Hay muchísimas patologías asociadas a los cambios de olor de orina. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de interés y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.